vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Franklin Camargo. Él es comentarista político de PrayerU. Es un portal de debate bastante interesante donde la política no es tan densa y se puede conversar y se puede exponer una diversidad ideológica que es necesario entender. Franklin, cuéntanos un poco cómo ha sido el impacto del actual gobierno del presidente de Estados Unidos, donde ha sorprendido a lo que se define como el establishment político, es decir, la política que está previamente preconcebida a lo largo de décadas y que ha marcado para muchos un antes y un después, y también se ha convertido en la piedra de zapato para muchas personas. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Si uno tuviese que etiquetar estos primeros 4 meses de Donald Trump en la presidencia, es quizá con una palabra sería acción. Aquí Donald Trump vino a cambiar las cosas. Por eso ha generado que quienes le dieron su apoyo y votaron por él en su mayoría estén satisfechas o al menos esperanzadas con el futuro del país. Pero al mismo tiempo, aquellos que no lo apoyaron, sus detractores, sus enemigos, obviamente también lo ven como una gran amenaza para los Estados Unidos y son sumamente críticos de sus acciones políticas. Por eso hemos visto incluso protestas en diferentes ciudades y estados del país. Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, las figuras más radicales del Partido Demócrata, teniendo rallies políticos a 3 años y medio de una elección presidencial, ya ellos están avanzando en eso porque notan ese calor político que genera Donald Trump. Donald Trump vino aquí a cambiar las cosas. Ha realizado la mayor cantidad de órdenes ejecutivas en 4 meses que cualquier otro presidente de los Estados Unidos en la historia reciente. Ha venido a generar cambios profundos en inmigración, en política exterior y en economía, que son probablemente las 3 categorías que eran más importantes para él en su campaña presidencial. Cuando hablemos de economía, la economía es algo que se convirtió sin duda, y vamos a dejar más adelante el proceso migratorio, pero la economía, Franklin, ha sido uno de los principales argumentos que atribuyó Donald Trump como, digamos, pesar, lastre de la anterior administración. Es decir, le acuña al expresidente Joe Biden la gran cantidad de variables que en estos momentos pueden definir a la economía estadounidense como en proceso de recuperación. Estamos hablando de un impacto inflacionario que marcó un antes y un después, como nunca antes. Los bolsillos estadounidenses mostraron una estrechez bastante significativa. No obstante, la recuperación todavía no ha sido inmediata. Totalmente, este es el mayor reto de Donald Trump y es el mayor reto político porque en primer lugar la mayoría de los votantes, entre ellos un gran grueso de los independientes, que son aquellos quienes definen elecciones, los que hace 4 años votaron por Joe Biden, pero en esta oportunidad votaron por Donald Trump, entre ellos un gran grueso de nuestra comunidad de los hispanos. Ellos eligieron a Donald Trump porque confiaban en él para una recuperación económica. Y también es el mayor reto político porque los tiempos económicos no necesariamente son tan rápidos como los tiempos políticos. Ganar una elección, cambiar de presidente, son cosas que pueden suceder de una manera mucho más rápida que simplemente hacer sentir a los americanos que su poder adquisitivo ha aumentado notoriamente. Sin embargo, en este tema hay varias cosas que mencionar. Por ejemplo, el índice inflacionario. El reporte más reciente, que es del mes de abril, tenemos precisamente la inflación más baja desde hace 4 años. Esto de acuerdo, obviamente, a lo que se calcula como el CPI. Estamos todavía por encima del 2%, que es el target, el objetivo de la Reserva Federal, pero es un gran avance. Si vuelvo y repito, consideramos que es la inflación más baja en 4 años. Otra acción política que es un gran reto para Donald Trump y los republicanos, disminuir los impuestos. Esa fue una de sus grandes propuestas, renovar el recorte de impuestos que él ejecutó en su primera administración, así también disminuir o eliminar los impuestos a lo que son las propinas, que es muy importante para el sector de empleados, de los alimentos y de diferentes servicios. Y esto es un gran reto que obviamente necesita colaboración política en el Congreso, en el Senado, pero que Donald Trump debe ejecutar. Y el otro gran reto es esa famosa palabra que hemos estado escuchando estos 4 meses prácticamente todos los días, los aranceles. Los aranceles ha sido una movida, una estrategia sumamente agresiva, poco convencional, lo que incluso ha generado crítica de algunos conservadores. Yo, por ejemplo, soy mucho más a favor del libre mercado y cuando me hablan de aranceles siento un poquito de distancia, pero si estos son utilizados para negociar mejores tratados económicos, como parece que es lo que puede suceder con China,
pues será una gran victoria de Donald Trump, de las empresas americanas y de la economía. Solo el tiempo hablará, pero a Donald Trump y su administración se le juzgará principalmente por la economía. La economía, una economía que la siente el estadounidense de a pie en distintos estados. Sabemos que el rendimiento del presupuesto familiar es muy distinto. En diversas entidades de la Unión Americana, el pago diario o el promedio es bastante distinto. No obstante, se siente, digamos que en el estado de Florida las cosas pueden complicarse porque Florida pareciera que se asemeja a muchos escenarios que en el pasado reciente eran bastante costosos. Estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de California. Muchas personas comparan los bienes inmobiliarios que se están comercializando en estos momentos acá en Miami a precios como si estuviéramos justo al frente en las costas allá muy cerca de Los Ángeles o también en la Gran Manzana, Franklin. Sí, el caso de Florida es sumamente interesante y yo creo que hay algo que marca la gran diferencia o el contraste entre ese giro y es el año 2020 principalmente. Obviamente Florida, la ciudad de Miami específicamente, es una ciudad en constante crecimiento. Cuando uno ve esas fotografías o videos de lo que podía ser Brickell en el 2008 y lo que es ahora, son dos lugares completamente distintos. Es un crecimiento que ha ido de la mano con, sí, crecimiento económico, pero también crecimiento poblacional. ¿Y por qué hablo del año 2020? Después del año 2020 hay dos estados que ha crecido su densidad poblacional enormemente. Es el estado de Florida y es el estado de Texas. Después de la pandemia vimos que los estados demócratas o progresistas fueron muchísimo más restrictivos. Y la gente escapó, y voy a utilizar ese término, o huyó de New York, de California, también del estado de Washington, el estado más no el condado del estado, más no el distrito de Columbia, quise decir, y se mudaron principalmente a Texas y Florida. Florida ha aumentado enormemente su densidad poblacional. ¿Y cómo esto ha afectado los precios de la propiedad? Bueno, es simplemente un asunto de oferta y demanda. Las propiedades no se han construido tan rápido como sí ha crecido la densidad poblacional. Por lo tanto, hay un déficit de vivienda importante. Palabras simples, hay más gente buscando vivienda que viviendas existentes, tanto a la venta como a la renta, al menos para que hayan precios un poco más amigables para el residente de la Florida. Y aquí es donde entra el reto del gobernador Ron DeSantis, de los republicanos, incluso del gobierno federal de Donald Trump, de tratar de solventar este problema, porque no es una excusa ni mucho menos, es simplemente una causa que se ha generado enormemente por un déficit de vivienda consecuencia del aumento poblacional drástico que se ha visto en los últimos 5 o 6 años. Has mencionado al gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis. Donald Trump reside acá en el estado de Florida. Hay un desafío importante, un reto importante que existe dentro de Tallahassee, en la capital del estado de Florida. Allí la legislatura pareciera que a pesar de que existe una supermayoría, los republicanos tratan de poner orden. Lo bueno es que lo hacen puertas adentro. Poco se expone lo que sucede con estas discusiones políticas totalmente válidas. Entiendo que así seamos del mismo equipo, tenemos que debatir nuestras diferencias. ¿Qué pasa con los republicanos en Tallahassee, Franklin? Mira, esto es un asunto sumamente interesante. Para las personas que no tengan tanto conocimiento de eso, básicamente han habido legisladores locales, estatales, republicanos, que no están de acuerdo con la agenda de Ron DeSantis o Donald Trump incluso, y están evitando que ciertas políticas o proyectos de ley avancen, o por el contrario, están avanzando otros proyectos de ley que vayan en contraposición con lo que son los ideales o las posturas iniciales de Ron DeSantis. Aquí hay dos análisis que se pueden hacer. Por un lado, esto es parte de la política y esto es parte de las instituciones. Qué bueno ver de alguna u otra forma, aunque yo pueda ser crítico de muchas de las posturas que estos legisladores tienen, que haya de alguna u otra forma una división, una discusión, porque así debería ser la política y así debería funcionar el Estado. A pesar incluso de que sea un propio partido político, no tiene por qué ser una secta. Se tienen que compartir ciertos ideales y principios básicos y a partir de allí surgir una discusión sobre qué es lo mejor para el país, para el Estado, de acuerdo a los ideales de cada quien. Por el otro lado, yo creo que Florida ha hablado contundentemente en las últimas elecciones. El crecimiento del Partido Republicano y de los ideales conservadores en este estado ha sido
clarísimo. Pasó de ser un estado péndulo, que votó 2 veces por Obama en el 2008, en el 2012, a ser un estado que Donald Trump lo ganó reñidamente a Hillary Clinton, a ser un estado en donde prácticamente los demócratas no tienen ninguna oportunidad. De hecho, Kamala hizo muy poca campaña en Florida porque entendía que sus oportunidades eran escasas. El condado de Miami, Donald Trump fue el primer candidato republicano en ganarlo, en más de 20 años. ¿Y por qué menciono esto? Porque el residente de la Florida, en su mayoría, sí comparte esa agenda de Donald Trump, aunque no le guste a mis amigos demócratas o a algunas otras personas, y sí quiere un poco de mano dura contra el crimen, contra la inmigración ilegal y en otras áreas. Así que estos legisladores también corren el riesgo de probablemente perder unas elecciones primarias o unas elecciones del Congreso en los próximos meses, porque recordemos que hay unas elecciones de mitad de término en poco más de un año. Así que esa es la lectura que yo le haría. Por un lado es positivo, claro, al final esto es política, esto es el Estado y esas discusiones yo creo que son sumamente válidas, pero el Estado de la Florida ha hablado contundentemente y esa lectura que se le da es que están o apoyan en su mayoría la agenda de Donald Trump. Tomando en cuenta este apoyo completamente entubado, galvanizado a favor de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Franklin, la política migratoria desde el estado de Florida también está orientada hacia lo que es la proclama del presidente Donald Trump en función de los trabajos coordinados entre las agencias policiales estatales, municipales, condales y la agencia ICE, la agencia policial de inmigración. Esto ha sido también muy criticado y ha dicho activistas a favor de las libertades civiles insisten en que este tipo de operaciones, los operativos, que los patrulleros de las autopistas del estado de Florida realicen puntos de control o participen en allanamientos para detectar a inmigrantes, puede alejar a la ciudadanía de la confianza que sienten de las fuerzas del orden. Es decir, que hechos criminales como tráfico humano, violencia doméstica, no van a ser denunciados porque precisamente le pueden tener miedo, pavor a la policía. Sí, a ver, la ley migratoria en los Estados Unidos históricamente ha sido a discreción del gobierno federal. Por eso, de hecho, los conservadores y los republicanos tienden a criticar mucho lo que son los estados, las ciudades santuarios. Son lugares en donde se niegan a colaborar, por ejemplo, New York, con el gobierno federal para procesos de deportaciones o detenciones. Aquí lo que se ve es básicamente tratar de coordinar con las fuerzas del orden locales y estatales para la deportación de mayor cantidad de personas. Creo que la ley tal y como está e históricamente el precedente que tenemos es bastante claro. La inmigración ha de ser a discreción del gobierno federal. Sí comparto la colaboración de fuerzas del orden locales para situaciones que realmente lo ameriten. Personas que sean una amenaza para la seguridad nacional, personas que tengan orden de deportación, personas que hayan cometido crímenes y tengan un estatus ilegal. Y si se requiere esa colaboración de las fuerzas del orden locales, yo creo que deberían trabajar en conjunto para mayor eficiencia, pero no para generar precisamente, como tú bien lo mencionabas, quizá un temor o una desconfianza en las personas de a pie o a las personas comunes, porque además sería, incluso desde un punto de vista conservador lo veo, un uso no demasiado eficiente de los recursos que se tienen. Franklin, no podemos dejar de hablar en relación a la política exterior de la Casa Blanca. La orientación ha sido completamente distinta, pero vamos a enfocarnos en algo que particularmente a tu persona y a este servidor nos une, Venezuela. La presión que ejerce actualmente la Casa Blanca para tratar de garantizar la restitución de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela es completamente diferente a lo que hacía Joe Biden. Ahora esta continuidad de aplicar sanciones, el hecho de involucrar a naciones que puedan de alguna manera estar relacionadas con la compra de petróleo a Venezuela en daño colateral o directo en aplicación de sanciones, esto es muy agresivo. Puede convertirse en una escalada, puede o debe escalar más la severidad de estas medidas. Cuando Donald Trump nombraba a Marco Rubio como secretario de Estado, aquellos que nos oponemos a las dictaduras y a las tiranías de la región, yo que me opongo como venezolano enormemente a Nicolás Maduro, nos generaba alegría y nos generaba entusiasmo, porque sabemos que como mínimo íbamos a tener en Estados Unidos el país
más importante del mundo, el líder del mundo libre, vamos a tener un aliado y una persona y un gobierno que se iba a oponer enormemente a Nicolás Maduro y a todo su régimen y sistema corrupto. Y en 4 meses eso es lo que hemos visto. Hemos visto aplicación de sanciones. Hemos visto que incluso, y esto es probablemente, y lo mencionabas, una de las movidas más fuertes y contundentes que probablemente hemos visto en más de 25 años de chavismo por parte de un gobierno exterior. Y es que Estados Unidos no está solamente dispuesto a sancionar a Venezuela directamente y a su régimen. Es que está dispuesto a sancionar e imponer aranceles a los cómplices que busquen comprarle petróleo a Nicolás Maduro. Y esto es una avanzada enorme que no hay que subestimar en lo más mínimo. Hemos visto también los esfuerzos de la administración Trump, lo vimos hace unas semanas, con la operación de rescatar a 5 rehenes venezolanos que se encontraban en la Embajada de Argentina, quien por cierto ahí se encuentra quien fue un grandísimo y es un grandísimo amigo mío, Pedro Urruchurtu. Así que tenemos en Washington, D.C. un aliado de la causa y la lucha por la libertad en Venezuela. Y yo, a pesar de que existan personas que los quieran subestimar, vamos a compararlo, vamos a hacer contraste con la administración previa en cuanto a Venezuela. Biden retomó la compra de petróleo, le otorgó licencias a Chevron, levantó sanciones, liberó a los narcosobrinos, sí, a los sobrinos de Cilia Flores, narcotraficantes, que son también cómplices del sufrimiento que nosotros hemos tenido, los liberó, liberó a Alex Saab, el mayor testaferro del régimen de Maduro, aquel que se encarga de esas operaciones económicas corruptas y que se ha enriquecido también de las penurias de hoy el venezolano que no tiene que comer. Él se ha enriquecido a costa de eso y es la causante de eso. Biden lo tenía y lo liberó. Lo liberó a cambio de nada. Esa es la realidad. Así que yo creo que el contraste es bastante, bastante claro. Yo tengo posturas críticas con la administración. Creo que tiene que ser más coherente con el TPS. Por un lado, no puedes decir que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y es una amenaza para el hemisferio occidental y recomiendas a tus ciudadanos abandonar a Venezuela y al mismo tiempo eliminar el TPS. Yo no me beneficio directamente de él, afortunadamente, digo, porque no estoy en ese limbo, pero hay muchos venezolanos de bien que sí. Y todos los venezolanos de bien estamos de acuerdo en que se deporten a los malos, a los criminales, a los miembros del Tren de Aragua, pero que les den una especie de estatus a aquellos que trabajan tan fuertemente y hacen, por ejemplo, de Miami la ciudad que es. Pero, para volver al tema de política exterior, el contraste de estos 4 meses con los 4 años previos es claro. Es contundente. Esto no lo pueden tapar simplemente tapar el sol con un dedo. Es claro y está a la vista. Franklin, muchísimas gracias. Gracias por estos apuntes completamente precisos en relación a la impresión que existe en estos momentos por parte de la opinión pública ante los primeros 4 meses de la actual administración. Esta presidencia número 47 en Estados Unidos. Donald Trump debe enfrentarse sin duda a una larga lista de desafíos. Algunos de ellos están en las cortes. Veremos qué sucede. Mientras tanto, sigue desarrollando su agenda, la cual estuvo muy bien participada durante su campaña. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima, Franklin. Muchas gracias. Hasta la próxima.